La visita realizada por los concejales de Urbanismo y Cultura a las obras que se llevan a cabo en la muralla de Marchena nos ha servido para conocer no solo un área poco vista de la muralla actualmente, sino también para estar informados de los nuevos vestigios muy interesantes en algunos casos que han salido a la luz con este estudio de la primera fase que se espera que concluya en otoño. El arquitecto responsable del proyecto, Antonio Perea, afirma que una de las principales cuestiones ha sido cuidar la intervención de tal manera que sea mínima la transformación que se sufra. Para ello se está trabajando con materiales muy estudiados. Uno de los criterios de la intervención es, digamos, de mínima intervención. Digamos así, un poco la idea es de que intervenir en la muralla, pero intervenir de tal manera para no desvirtuar un poco el valor y la imagen que tiene para la gente, ¿no? La muralla esta tiene una imagen que está sometida a la pátina del tiempo y que el colectivo pues tiene un poco en su mente, ¿no? Entonces nosotros queremos intervenir en ella, pero que se note lo menos posible. Intervenir desde el punto de vista de consolidar aquellos puntos que están en peligro de que sigan deteriorando, ¿no? Y intervenir en el punto de vista de recuperar un poco su imagen, ¿no? O por lo menos reforzar aquellos elementos que nos ayudan a intentar comprenderla mejor, ¿no? En primer lugar, lo que hemos hecho es una limpieza de todo el lienzo, una limpieza con agua a presión para quitarle todo, y agua a presión y un líquido que es un biocida, ¿no? Con el objeto de matar todo lo que son las plantas, las raíces y toda la parte de vegetación que pudiera haber en la muralla. Eso como primer punto. Después la siguiente fase que estamos haciendo es rellenando un poco todas esas oquedades que hay de mechinales, orificios, agujas, las propias agujas de construcción de tapial, todo eso lo estamos rellenando para evitar de que aniden animales, de que las plantas vuelvan a enraizar ahí y de que no sean entradas, sean puntos débiles que nos deterioren lo que ya tenemos, ¿no? Entonces luego como es un poco como a nivel general de todo, ¿no? Vamos a hacer esa limpieza y ese tratamiento que luego al final irá seguido de un tratamiento que se llama de una especie de consolidante para que endurecer la costra, la superficie de la muralla y que no se sigan desprendiendo, porque como sabéis el tapial es un elemento muy frágil, muy débil, ¿no? El tapial es deleznable, o sea, es un material que lo pellizca y se va, porque es tierra prensada con cal, ¿no? Entonces hace falta que proteger un poco la superficie y dotarle de una cierta resistencia, ¿no? Resistencia al ataque de los elementos bioclimáticos, digamos, ¿no? Y eso va a ser un poco ya el último tratamiento que hagamos a la muralla, ¿no? El proyecto se divide en 5 puntos destacados, según explica su arquitecto. Los puntos fundamentales, digamos, los puntos fuertes, estamos ante uno de ellos, que es la altura del lienzo 4, que es uno de los puntos fuertes. Otro de los puntos fuertes va a ser la restauración del Torreón 1, esa de la Torre 1 que ya tenemos apuntalada, así que cuando nos acerquemos vemos un poco más en detalle, eso es otro de los puntos fuertes. Otro de las intervenciones también más importante es la reconstrucción del lienzo 2 que tenemos aquí abajo, esto que se cayó, entonces esto vamos a reconstruirlo para de alguna forma completar la imagen que tenemos desde la carretera, ¿no? La visión de lo que es la barbacana. Después otra intervención importante va a ser el lienzo 3, que es el portillo propiamente dicho, ¿eh? Y después otro de los puntos también va a ser el lienzo 1, que está al principio, ¿no? Que también hay un derrumbamiento allí y también lo vamos a completar. O sea, digamos, un poco esos son los 5 puntos fundamentales en los cuales se basa la intervención que vamos a hacer. Entonces estamos aquí un poco ante uno de los puntos más, de uno de los derrumbamientos más importantes, y esto pues vamos a completar el lienzo de muralla que tenemos ahí, un lienzo que tiene 2,10 de anchura, por ejemplo lo vamos a completar hasta aquí, ¿no? Y aquí ya hemos hecho el refuerzo, porque esto tiene un refuerzo que es de la tapa cristiana. Aquí se hizo, una vez que se vio la debilidad de este lienzo, hicieron un refuerzo aquí con piedra. Ya la piedra que nos denota un poco la época en la que estamos, ¿no? Que esto ya se hizo en la etapa cristiana y reforzaron con un muro de piedra arropando un relleno de tapial que había en el interior y demás, ¿no? Hemos aprovechado esta rotura, tanto aquí como este es el lienzo 4, ¿no? Tanto en el lienzo 4 como en el lienzo 2 que tenemos abajo, para meter unos elementos de desagüe. O sea, en vez de, porque eso supone meter una tubería y romper, hemos aprovechado ya que está roto, metemos los elementos de desagüe y aprovechamos esa rotura que está ahí, ¿eh? Ahí vemos un poco arriba, vemos un poco ese elemento, ¿no? Con el arqueólogo del proyecto, el marchenero Marco Gavira, hablamos de una zona de la muralla que parece haber sido construida en época anterior al almohade, aunque haría falta otras catas mucho más profundas para determinar su época concreta. Esto es un horno por los materiales que lo componen, lo podemos fechar en el siglo XX, es decir, un elemento que no tiene más importancia que la que estáis viendo, simplemente es un resto arqueológico más, pero es relativamente moderno. Y este horno está construido sobre los restos de una muralla que, como hemos podido comprobar por los materiales que la componen,
y los restos de cerámicas que tiene en su interior pues es bastante antigua y es anterior a la muralla almohade. Como dato significativo, lo que podemos decir que tiene bastantes materiales de época romana, demasiados materiales. No podemos afirmar que sea una muralla de época romana, categóricamente, porque por lo poco que ha aparecido y en los pocos fragmentos que hemos podido encontrar, no hemos podido diagnosticar la cronología con exactitud, pero sí es verdad que aparecen muchísimos restos de cronología romana, por lo que estaríamos ante una muralla de distinta técnica constructiva. Bueno, la técnica sigue siendo el tapial, pero no es el mismo material que la muralla almohade, y que sí es anterior a la muralla almohade que conservamos actualmente. En algunos tramos se está conservando y en otros tramos se elimina y se construye la muralla que tenemos en la actualidad. Entonces, cronológicamente sabemos que es anterior a la muralla almohade, pero bueno, queda ahí la particularidad de que contiene muchísimos restos de cerámica romana. Nuestro proyecto solo contempla los rebajes que estáis viendo en esta zona hasta la cota en la que estamos, que sería la de la recepción de los visitantes para la parte posterior de la muralla. Y bueno, aquí lo que haría falta realmente sería en un futuro excavar todo esto hasta la cota de liza, que es la que tenemos ahí abajo, y es sobre unos 5 metros o 6 metros, creo, respecto a la cota que tenemos aquí ahora mismo. Por lo tanto, estos restos que se conservan pues se podrían documentar muchísimo mejor si excaváramos pues, bastante más de lo que hemos excavado. También los trabajos realizados desde septiembre han sacado a la luz la construcción de una cerca anterior a la almohade, que se valora como uno de los grandes descubrimientos hasta el momento. Los restos de esa muralla anterior a la actual almohade se conservan a lo largo del mismo recorrido de la muralla, como vestigios de una cerca anterior que rodeaba un recinto parecido al actual, ¿no? Entre los restos estos restos los podemos identificar en la zona que hemos visto anteriormente allí, que se conserva bastante bien en todo su espesor, y allí más adelante también lo vamos a poder ver, y en forma de vestigios como residuales completamente, como prácticamente que no sé ni cómo se han podido conservar, porque han sido afectados por otras construcciones posteriores y se han conservado en restos muy pequeños, como lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo entre esta torre, que es una torre islámica, y la muralla de almohade, estamos viendo un resto de esa estructura anterior, de esa cerca anterior a la almohade, y bueno, que se ha conservado. Los que construyeron esto lo conservaron en medio, como no se preocuparon por eliminarlo, simplemente lo conservaron y ya está. Incluso en la unión de la muralla almohade y de el muro que podéis ver ahí, también lo han conservado justo en el centro. Esa tierra oscurita es la tierra apisonada perteneciente a esta cerca anterior a la almohade que estamos hablando. Incluso esa cerca anterior a la almohade tenía su propio revestimiento, como estáis viendo ahí. Además tenía reparaciones, que son esas piedras de ahí, y un revestimiento un enlucido que se ha conservado amortizado por esta torre. Esta torre es islámica. Esta torre la construyen en época islámica. Esta intervención también ha dejado al descubierto otra nueva torre oculta, al ser desmochada, con el fin de instalar posteriormente una escalera de ladrillo para comunicar las dos alturas del recinto. Esta es una de las sorpresas que hemos tenido en nuestra intervención. Son dos sorpresas en realidad, dos en una, porque en cierto modo se relacionan unas con otras. En primer lugar, la nueva torre almohade, de época islámica, que se ha localizado justo en este punto, en el extremo de la muralla principal. Esta torre no se conocía hasta el momento porque, como podéis ver, se encuentra desmochada en un corte, en una sección diagonal, y que está producida por la instalación de una escalera de ladrillo que servía para comunicar la liza. La podemos ubicar cronológicamente en el siglo XVI, cuando en la reforma y en la construcción del Palacio Renacentista, y servía para comunicar la liza de la Barbacana con los jardines de Palacio, lo que es la cota de jardines de Palacio. Hemos localizado dos fases en la escalera. Una primera
que conviviría con la torre perfectamente terminada, cuando aún se conservaba, y es esta escalera que vemos a la izquierda, que se adosa tanto a la barbacana como a la torre, y va rodeándola y haciendo esa función que hemos comentado anteriormente, comunicar la cota de la liza con lo que son los jardines de palacio. En un momento posterior, seguramente no muy lejano en el tiempo, decidieron convertir una escalera simple, una escalera de 1,5 metros de anchura, una escalera que tenía una función meramente funcional, pues en algo más monumental. Y lo que hacen es que recortan, desmochan la torre y montan una segunda escalera, como veis, está a distinto nivel. Una segunda escalera ya con toda la anchura de la barbacana. Y la montan encima de la torre antigua ya desmochada, y bueno, hace su función de comunicar la cota de los jardines de palacio con la cota de la barbacana. Ya estamos en un momento en el que la funcionalidad defensiva de la muralla ya deja de tener sentido. Esto ya se convierte en un jardín, en un palacio renacentista, ya no es una fortificación. El aspecto y la funcionalidad cambia a un área de recreo. Ya no es el tránsito de las tropas para defender la alcazaba, ya se convierte en un área de recreo que forma parte de lo que son los jardines de palacio. Ya en el siglo XVI se instaura un sistema de evacuación de aguas sobre el que también se está trabajando con el fin de intentar su recuperación. En el siglo XVI, cuando ya se reforma todo esto, ya dijimos que cambiaba el uso defensivo, se cambia por el uso recreativo y paisajístico y demás, pues los niveles de solería cambian, los elevan y cambian las pendientes. En este caso, tiran el agua tiende a evacuarse hacia la barbacana. Y en el pretil, en el banco sobre el que se montaban los soldados para defender, para asomarse por los merlones, abren una especie de arriate, como estáis viendo, un arriate para conducir el agua hasta ahí, y sobre la barbacana unos agujeros a cada cierta cadencia, pues unos agujeros con los desagües hacia esos agujeros para desaguar por ahí. Sustituyen la funcionalidad de los desagües originales que estamos viendo aquí por esta forma un poco más superficial y más al uso, ¿no? Y es lo que estamos intentando comprobar, estamos intentando ver cómo funcionaban estos desagües y si de alguna manera podríamos recuperar su utilidad, su funcionalidad. El arqueólogo Marco Gavira nos habla de una segunda nueva torre aparecida con estas obras. Esta es la segunda torre, nueva torre que ha aparecido en nuestra intervención. Como podéis comprobar, es una torre de mampostería, consta de 3 lados de mampostería y un relleno de tierra apisonada que se adosaba a la antigua muralla. Como veis, solamente se conserva hasta esa cota, porque precisamente esa es la cota del siglo XVI. Esta torre, por la forma, por el tipo de fábrica, que también se repite en otros puntos de la muralla, como puede ser el forro de mampostería de la barbacana, algunas otras torres incluso de mampostería, nos da una cronología prácticamente del siglo XV, de finales del siglo XV. Es decir, al final del siglo XV tenemos que tener en cuenta que la banda morisca sigue funcionando, el Reino de Granada sigue existiendo y el peligro a las razias nazaríes pues es todavía patente, incluido también la posible revuelta de moriscos y demás en el seno de la propia comunidad de la ciudad. Entonces, como ya está documentado bastante, existe a finales del siglo XV hay un intento de refuerzo del sistema defensivo de la alcazaba. Este es un ejemplo de ello. Una torre de mampostería de planta cuadrangular que solamente se conserva hasta la cota que veis. Fue desmochada en el siglo XVI cuando se convierte, como hemos dicho, lo que es la liza en una ronda, un paseo del palacio renacentista. Y la cota de conservación coincide exactamente con la cota de suelo de uso del siglo XVI en lo que es la liza.
Es decir, que ahora mismo estaríamos a una cota almohade y, y un metro, aproximadamente un metro por encima, pues tendríamos la cota del siglo XVI. Y bueno, es un vestigio, aunque no se ha conservado, prácticamente se conserva en el arranque, pero bueno, es un elemento más que aumenta el valor patrimonial de la muralla, de esta zona, y bueno, que es un elemento que vamos a tener en cuenta a la hora de reintegrar dentro del proceso de restauración. Ya por último, en el final de nuestro recorrido llegamos hasta las explicaciones sobre papel y en el lugar de lo que se va a hacer en la Torre 1. Estos son como 3 fotos, ¿no? Foto, vemos la torre de perfil, la torre de frente y el otro perfil que no vemos de aquí, está oculto. Vemos cómo vemos la silueta esta que es el perfil inclinado, tiene una especie como de talud. O sea, el frente tiene una especie de talud que luego no se ve, si la miramos de frente es completamente recto, pero al verla de talud tiene una inclinación, ¿ves? Como vemos, estos son los dos perfiles, el que no se ve y el otro, ¿ves? Está como atraluzado, ¿ves? Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer, la zona pintada de amarillo, es lo que vamos a reconstruir. Vamos a mantener las partes visibles, vamos a reconstruir, vamos a hacer una prótesis en todos esos socavones que hay ahí para garantizar la estabilidad de la torre, pero vamos también un poco a reconstruir el perfil, o sea, la silueta que tiene. Vemos aquí el fondo, como toda esta parte que está comida, ¿ves? Esta torre sería la siguiente que se nos podría caer, vamos. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es consolidando la torre y reconstruyendo la silueta que tiene, ¿vale? Pues incluso aquí hasta hemos perdido parte del remate, se ha caído y entonces aquí nos vamos a tener incluso que salir un poquito, ¿no, Marco? Esto es una de las cosas que vimos el último día. Vamos a tener incluso que salirnos un poco, pero gracias a esto, bueno, aquí ya desde abajo se va a ver la silueta de la torre completa, ¿no? Y la vuelta, pues igual, mantenemos su perfil taludado, el talud que tiene aquí, y como da la vuelta, y esto pues se irá anclando en la torre, siempre manteniendo que predomine un poco los paramentos originales, digamos, ¿no? Y que la intervención sea un poco lo más sutil posible. Intentaremos, aunque se va a ver siempre que es una intervención nuestra, porque es una intervención de ahora, que son con materiales nuevos, el color, la textura, pero vamos a trabajar la misma gama de colores y que el material, la textura también se integre en el conjunto. De las pruebas que hemos hecho con tapial, que ya hemos conseguido el material más aproximado al que teníamos aquí, y con eso es con lo que lo vamos a hacer esta reconstrucción. Con tapial de aquella época vamos a poder colocar las agujas en su sitio, agujas que son de madera, y que son ya más didácticas que otra cuestión, porque ya tampoco se ejecuta de la forma que esto se ejecutó en su día, pero bueno, por lo menos no se entendería si hiciéramos una reconstrucción, todo un paño completamente liso, tampoco se entendería. Entonces lo que vamos a hacer es, esos orificios que vemos en la pared los vamos a sacar al exterior. Vamos, digamos, que esas agujas que nosotros vamos a colocar son como tablitas, que se ven también en la parte de arriba, la hemos colocado, de aquí a lo mejor no sé si lo veis, si lo observáis o no. Vamos a hacer un poco como el negativo, los vamos a traer, esos orificios que van a quedar ocultos, nos los vamos a traer a la superficie, y va a quedar ahí como la huella, como el registro de lo que había ahí detrás, para que esto el día de mañana se pueda seguir estudiando por otra serie de investigadores, otra gente que sigan analizando para que se vean un poco los restos y lo que había anteriormente, ¿no? Eso es un poco lo que se pretende, ¿no?